Te explicas porque temes. Te explicas porque aprendiste que el silencio se castiga. Te explicas porque en algún punto de tu vida entendiste que, si no aclaras, si no justificas, si no muestras tus razones, alguien puede retirarte algo: atención, afecto, pertenencia, validación. Nadie te dijo que cada explicación innecesaria es una confesión de inseguridad. Nadie te advirtió que cada palabra extra que das para defenderte es una grieta por donde otros miden tu valor. No te explicas por claridad, te explicas por miedo a ser malinterpretado. Y ese miedo tiene un precio que pagas todos los días. Observa tu comportamiento. Observa cuántas veces sientes la urgencia de aclarar lo que haces, lo que sientes, lo que decides. Observa cómo tu cuerpo se adelanta a la crítica antes de que exista. Te justificas incluso cuando nadie te acusó. Te defiendes incluso cuando nadie atacó. Y en ese acto silencioso, invisible para muchos, estás entregando algo más profundo que palabras. Estás entregando autoridad. Estás diciendo sin decirlo que tu valor depende de que otros comprendan, aprueben o acepten tu versión. La mayoría de las personas no pierde poder de forma violenta. Lo pierde gota a gota, en conversaciones pequeñas, en mensajes largos que nadie pidió, en explicaciones que buscan evitar incomodidad, en aclaraciones que nacen del deseo de no incomodar, no decepcionar, no generar tensión. Y mientras crees que estás siendo educado, maduro o considerado, tu mente está entrenando a los demás a verte como alguien que debe rendir cuentas, como alguien que necesita permiso emocional para existir. El problema no es que hables, el problema es desde dónde hablas. Cuando te explicas desde la calma, eliges. Cuando te explicas desde el miedo, te sometes. Hay una diferencia brutal entre comunicar y justificarte. Comunicar es afirmar tu posición. Justificarte es pedir que no te quiten tu lugar. Y la gente, consciente o no, percibe esa diferencia con una precisión inquietante, en los vínculos, en el trabajo, en la familia, en cualquier estructura humana. El que se explica de más, revela dónde duele, revela qué teme perder, revela qué necesita proteger, y esa información es oro psicológico. No para personas sanas, sino para sistemas, dinámicas y personalidades que viven del control emocional. Cuanto más te explicas, más claro dejas dónde presionar. Tal vez nunca lo viste así. Tal vez pensaste que eras transparente, honesto, accesible. Tal vez creíste que aclararte hacía justo. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir. La necesidad constante de explicarte no te hace comprensible, te hace predecible. Y lo predecible es fácil de manejar, fácil de condicionar, fácil de mover. El silencio selectivo incomoda porque rompe un patrón. Rompe la narrativa donde tú eres el que debe demostrar, el que debe aclarar, el que debe suavizar. Cuando dejas de explicarte, algo cambia en el ambiente. Las personas dudan, recalculan, se preguntan por qué ya no corres detrás de su comprensión. Y esa pausa, ese vacío, esa falta de acceso inmediato a tus razones, devuelve algo que habías cedido sin darte cuenta. El control sobre tu valor nunca se pierde de golpe. Se diluye cada vez que te justificas para existir, cada vez que explicas lo que no necesita explicación, cada vez que intentas ser entendido por quien no está interesado en entenderte. Y hasta que no mires este patrón de frente, seguirás creyendo que hablas para aclarar, cuando en realidad hablas para protegerte del rechazo. Hay algo que ocurre cuando decides no explicarte más. No es inmediato, no es cómodo, y definitivamente no es suave. Es un silencio tenso, casi hostil, que deja al descubierto quién estaba acostumbrado a tener acceso a tus motivos. Al principio, tu mente se inquieta, sientes culpa, sientes la vieja ansiedad de estar haciendo algo mal. Esa sensación no aparece porque estés siendo injusto, aparece porque estás rompiendo un condicionamiento antiguo, el de creer que debes justificarte para merecer tu lugar.
Muchos confunden dejar de explicarse con volverse frío, distante o arrogante. No lo es. Dejar de explicarte es dejar de negociar tu existencia emocional. Es entender que no todo el mundo merece una ventana directa a tu proceso interno. Que no toda decisión necesita un relato. Que no todo límite requiere una defensa. Cuando te explicas de menos, las personas se acostumbran a tu silencio como una debilidad. Cuando te explicas de más, se acostumbran a tu ansiedad como una puerta abierta. Piensa en cuántas veces hablaste esperando que el otro entendiera, solo para sentirte más expuesto después. Piensa en cuántas explicaciones diste que no resolvieron nada, pero te dejaron agotado. Ahí no falló la claridad. Falló la premisa. Falló la idea de que tu valor se sostiene cuando logras convencer. La realidad es otra. Cuanto más intentas ser entendido, más poder entregas a la interpretación ajena. Hay personas que no quieren comprenderte, quieren evaluarte, medirte, ver cuánto te justificas, ver si dudas, ver si te corriges solo, y cada explicación innecesaria les ahorra trabajo. Les confirma que pueden empujarte un poco más, que pueden cuestionarte un poco más, que pueden pedirte una razón adicional, no porque la necesiten, sino porque saben que la darás. Cuando dejas de explicarte, no todos reaccionan igual. Algunos respetan el límite de inmediato, otros se inquietan, otros intentan provocarte para que vuelvas a hablar de más. Y ahí es donde el patrón se vuelve visible. No estás cambiando tú. Estás dejando de sostener una dinámica que beneficiaba a otros. Por eso incomoda. Por eso genera fricción. Por eso se siente peligroso al inicio. La mayoría de las personas no teme al conflicto. Teme al vacío. Teme a no saber qué piensa el otro. Teme a no tener control narrativo. Cuando tú callas, cuando eliges no justificarte, les quitas ese control. Y tu mente, entrenada durante años a evitar tensión, interpreta esa incomodidad como una amenaza. Te susurra que aclares, que expliques, que arregles el ambiente. Ese susurro no es intuición, es hábito. Aprender a sostener ese silencio es una forma avanzada de autodefensa psicológica. No se trata de manipular. Se trata de no regalar información que puede usarse en tu contra. Se trata de entender que el respeto no se negocia con palabras. Se establece con presencia, con coherencia, con la firmeza de quien no necesita convencer para sentirse válido. Si este tipo de análisis te resulta incómodo pero familiar, considera seguir el canal. Aquí no se suavizan las verdades ni se maquillan los patrones humanos. Aquí aprenderás a proteger tu mente y a entender el comportamiento de las personas como casi nadie se atreve a explicarlo. La necesidad de explicarte no nace de la comunicación, nace de la inseguridad aprendida. En algún punto de tu desarrollo psicológico, asociaste silencio con peligro. Tal vez una figura de autoridad exigía explicaciones constantes. Tal vez aprendiste que, si no aclarabas rápido, venía el castigo emocional. Tal vez te acostumbraste a que tus decisiones fueran cuestionadas, y entendiste que sobrevivir implicaba anticiparte al juicio. La mente humana aprende patrones de defensa basados en experiencias tempranas. Si explicar reducía el conflicto, la mente lo convirtió en estrategia. El problema es que lo que fue útil en un entorno hostil se vuelve perjudicial en la adultez. Sigues explicándote aunque ya no sea necesario. Sigues defendiendo decisiones que no están bajo ataque. Sigues actuando como si tu lugar estuviera siempre en riesgo. Desde la psicología conductual, explicarte de más es una conducta de apaciguamiento. Es una forma de decir, no soy una amenaza, no me quites lo que tengo, no me rechaces. El cuerpo lo sabe antes que la mente. El ritmo cardíaco se acelera. La voz se alarga, las frases se encadenan. No estás dialogando, estás regulando ansiedad. Y esa ansiedad es visible para quien sabe observar. En relaciones interpersonales, esta dinámica crea una asimetría silenciosa. Uno explica, el otro evalúa. Uno se expone, el otro acumula información. Uno busca comprensión, el otro decide si la otorga. No hace falta mala intención para que esto ocurra. Basta con que una parte tenga más necesidad de ser aceptada que la otra.
Y en esa diferencia, el equilibrio se rompe. Explicarte constantemente también erosiona tu autoconcepto. Cada vez que justificas una decisión válida, envías un mensaje interno. Tal vez no fue tan válida. Cada vez que aclaras un límite, dudas de su legitimidad. La mente aprende a cuestionarse antes de ser cuestionada. Y con el tiempo ya no necesitas presión externa para dudar. Tú mismo haces el trabajo. Este patrón se refuerza socialmente. Vivimos en una cultura donde todo debe ser explicado, defendido, argumentado, donde el silencio se interpreta como culpa, donde no responder es visto como debilidad o arrogancia. En ese contexto, aprender a no explicarte es nadar contra la corriente. Por eso se siente antinatural. Por eso genera culpa. No porque esté mal, sino porque rompe una norma implícita. Psicológicamente, el valor personal se consolida cuando dejas de actuar como si estuviera en evaluación constante. Cuando entiendes que no todas las personas merecen acceso a tu lógica interna, que tu coherencia no necesita testigos, que tus decisiones no requieren aprobación para existir. El silencio, bien usado, no es ausencia, es límite. Cuando observas a personas con presencia sólida, notarás algo en común. No se explican de más, hablan cuando el mensaje es necesario, callan cuando la explicación sería una concesión. No porque sean superiores, sino porque no viven desde la carencia de validación. Su mente no opera en modo defensivo. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia completamente cómo son percibidos. En psicología oscura, la explicación excesiva es una puerta abierta, no porque sea mala en sí, sino porque revela vulnerabilidades específicas. Cuando te explicas, muestras qué te importa. Cuando te justificas, muestras qué temes perder. Para una mente orientada al control, esa información es suficiente para establecer dominancia psicológica. Las dinámicas de manipulación rara vez comienzan con órdenes. Comienzan con preguntas, con dudas sembradas, con gestos de aparente incomprensión. El manipulador observa quién se explica, quién se acelera, quién intenta aclarar su posición. No necesita imponerse. Deja que la otra persona haga el trabajo. Cada explicación adicional confirma que hay algo en juego. Explicarte de más también facilita el gaslighting. Cuando das demasiados detalles, abres la posibilidad de que esos detalles sean reinterpretados, distorsionados o usados para hacerte dudar. Cuanto más hablas, más material entregas para que alguien cuestione tu coherencia. Y cuando empiezas a defender versiones pasadas de ti mismo, el foco deja de estar en el presente y se traslada a tu credibilidad. En contextos de poder, el que se explica suele estar abajo. Jefes inseguros se explican. Líderes sólidos no. No porque sean autoritarios, sino porque no sienten la necesidad de justificarse ante cada reacción ajena. En relaciones personales ocurre lo mismo. Quien necesita explicar cada decisión suele estar buscando estabilidad emocional, no diálogo real. El autosabotaje entra en juego cuando la persona interioriza esta dinámica. Ya no necesita un manipulador externo. Se explica sola. Se justifica mentalmente, anticipa críticas que no existen, se corrige antes de hablar, se limita antes de actuar. La mente se convierte en su propio vigilante. Y así, el control ya no viene de afuera. La psicología oscura no crea este patrón, lo aprovecha. Se alimenta de la necesidad de ser entendido, de la urgencia de ser validado, de la incomodidad con el silencio. Cuando dejas de explicarte, cortas una fuente clave de información, obligas al otro a posicionarse sin tus datos. Y eso, para quien busca control, es profundamente incómodo. El silencio estratégico no es manipulación cuando nace de la autodefensa, es una forma de proteger tu narrativa interna, de evitar que otros la editen, de impedir que tu valor sea negociado conversación tras conversación. En un mundo donde todo se analiza, se discute y se cuestiona, no explicarte es una forma de soberanía mental. Entender esto no te vuelve desconfiado, te vuelve consciente.
Te permite ver cuándo una explicación es un puente y cuándo es una rendición. Te enseña a distinguir entre diálogo y sometimiento emocional. Y esa distinción es una de las habilidades psicológicas más importantes que puedes desarrollar si quieres dejar de ser vulnerable al control ajeno. Dejar de explicarte no es callar por miedo, es callar por elección. El primer paso es observar el impulso. Antes de responder, nota la urgencia. Nota si nace de la calma o de la ansiedad, si nace del deseo de compartir o del miedo a ser malinterpretado. Esa pausa, aunque breve, cambia todo. Te devuelve el control interno antes de hablar. Aprende a responder sin justificar. Frases simples. Decisiones afirmadas, no defendidas. No necesitas adornos. No necesitas relatos largos. La claridad no requiere exceso. Cuando alguien insiste en obtener explicaciones que no son necesarias, no está buscando entender, está buscando evaluar tu firmeza, y ahí el límite no se explica, se sostiene. Otra forma de autodefensa es aceptar que no todos reaccionarán bien a tu silencio. Algunas personas se alejarán, otras se mostrarán irritadas, otras intentarán provocarte para que vuelvas al patrón anterior. Eso no es una señal de que estés haciendo algo mal, es una señal de que el sistema se está reajustando. El respeto real suele aparecer después de la incomodidad inicial. Entrena tu tolerancia al malestar. La incomodidad de no explicarte es temporal. La pérdida de valor por explicarte constantemente es acumulativa. Cada vez que eliges el silencio consciente, fortaleces una identidad interna que no depende de la aprobación inmediata. Esa identidad se construye en pequeños actos, no en discursos. También es clave diferenciar contexto. No se trata de volverte inaccesible o hermético. Se trata de discernir cuándo una explicación aporta y cuándo debilita. En relaciones sanas, la comunicación fluye sin exigencias. En dinámicas de control, la explicación se convierte en obligación. Aprende a leer esa diferencia y actúa en consecuencia. Refuerza tu autovalidación. Si internamente dudas de tus decisiones, buscarás validación externa. Si confías en tu criterio, el impulso de explicarte disminuye. La autodefensa psicológica comienza adentro. No se trata de convencer a otros de tu valor, sino de dejar de ponerlo en discusión. Finalmente, acepta que no ser entendido por todos es parte de la madurez psicológica. Tu valor no aumenta cuando todos comprenden tus razones. Aumenta cuando tú dejas de dudar de ellas. El silencio, cuando es firme, comunica más que cualquier argumento. Comunica seguridad, comunica límite, comunica presencia. Hay un momento específico en el que recuperas el control sobre tu valor. No es cuando hablas mejor, no es cuando explicas con más claridad, es cuando decides que no todo el mundo necesita acceso a tu interior, cuando entiendes que tu vida no es un debate abierto, que tu coherencia no depende de aplausos ni de comprensión inmediata. Dejar de explicarte no te hace invisible, te hace ilegible para quien buscaba leerte para manipularte, te vuelve impredecible para quien contaba con tu ansiedad. Te devuelve una calma que no viene del control externo, sino de la firmeza interna. Esa calma no grita, no se defiende, no se justifica, simplemente está. Cuando sostienes el silencio adecuado, algo se ordena. Las personas correctas permanecen, las dinámicas incorrectas se caen solas, no porque las ataques, sino porque ya no las alimentas. El silencio consciente es un filtro. No castiga, selecciona. Tal vez al inicio te sientas culpable. Tal vez tu mente te diga que estás siendo duro, distante o injusto. Esa voz no es tu conciencia. Es el eco de un patrón antiguo que ya no necesitas. Un patrón que te enseñó a sobrevivir, pero no a gobernarte. Hoy, sobrevivir ya no es suficiente. Recuperar el control sobre tu valor no es un acto dramático. Es una decisión silenciosa que se repite cada día, en cada conversación, en cada límite,
En cada momento en el que eliges no explicar lo que no necesita defensa, esa repetición construye una identidad que no se fragmenta con la opinión ajena. El mundo está lleno de personas que hablan demasiado para no perder, que explican demasiado para no ser abandonadas, que se justifican demasiado para no ser cuestionadas, no porque sean débiles, sino porque nunca les enseñaron otra forma. Tú ahora conoces esa otra forma. Cuando dejas de explicarte, no te cierras, te centras, no te escondes, te afirmas, no pierdes conexiones, pierdes dependencias, y en ese intercambio ganas algo que no tiene precio, la sensación de estar completo incluso cuando nadie te valida. Ese es el punto exacto donde el control regresa, no a tus manos, a tu mente. Y una mente que no necesita explicarse es una mente que ya no se entrega fácilmente.